Benvinguts a Veus Empresonades, el podcast que dona veu a aquells que viuen realitats sovint oblidades. En aquest segon episodi ens endinsem encara més en les històries que defineixen el dia a dia entre murs. És moment d'escoltar, entendre i qüestionar, perquè cada història ens ajuda a trencar prejudicis i a construir ponts cap a la comprensió. Sabies que els reclusos a Espanya tenen dret al vot a les eleccions generals, però ho han de fer per correu? Doncs no ho sabia, però tu sabies que existeix un règim a les presons espanyoles anomenat règim obert que permet als empresonats sortir a treballar de dia i tornar a la presó de nit. Però això sí, aquest règim només és pels presoners amb conductes exemplars. I això sí que ho sabia. I tu saps que el tancament d'un negoci pot influir en condemnes judicials? Perquè quan una protesta sindical com una manifestació porta al tancament d'una empresa, els tribunals analitzen si s'ha vulnerat la llibertat d'empresa o si s'ha produït una campanya de fustigació il·legal. Això tampoc ho sabia i vull saber més. És per això que avui, a Veus Empresonades, parlarem amb dos convidats que ens ajudaran a comprendre més coses d'aquests temes. David Torras i Héctor González. Avui, a tema del dia, parlarem de dues històries que posen el focus en el sistema judicial espanyol i en les seves implicacions socials. Exacte. Per una banda, escoltarem el testimoni d'Héctor González, un sindicalista que ha viscut a prop d'un cas judicial. Per altra, conversarem amb David Torras, un advocat amb una llarga trajectòria en l'àmbit de la justícia. Amb Héctor González explorarem com un cas judicial pot impactar les vides dels afectats i quins desafiaments s'enfronten en defensar els seus drets. I també descobrirem com la seva tasca com a sindicalista l'ha portat a visibilitzar aquests casos i a lluitar per la justícia social. La seva història és un clar exemple de la resistència i determinació. Pel que fa a David Torras, ens endinsarem en el dia a dia d'un advocat que ha passat molts anys treballant en el món judicial. Què implica estar davant d'un procés legal i com afrontar els reptes que suposa defensar els seus clients? Un debat interessant, sens dubte. Amb aquestes entrevistes podrem entendre millor la complexitat del sistema judicial i com afecta les persones que hi estan involucrades. Et sembla si comencem amb l'entrevista a Héctor González? Endavant. Buenos días y bienvenidos a Veus Empresonades. Hoy tenemos con nosotros a Héctor, uno de los portavoces del caso de la pastelería La Suiza. Gracias a él podremos saber más sobre este tema y podremos resolver dudas relacionadas con una situación que ha generado atención, tanto mediática como social. A través de su voz firme y su compromiso, Héctor busca visibilizar las experiencias de quienes están involucrados en este caso, defendiendo no solo sus derechos, sino también señalando los posibles problemas del sistema judicial en España. Buenos días, Héctor, ¿qué tal estás? Buenas, pues aquí estamos, bien. Bien. Pues empezamos con las preguntas. Primero te queríamos preguntar un poco sobre el contexto de este caso, un poco cómo empezó, cuál es el desenlace, cómo está actualmente la situación. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo empezó este caso? Es que esto nos daría para hablar horas y horas. Vale, voy a hacerlo muy resumido y si queréis que os aclare algo no tengo ningún problema, ¿vale? Este caso comenzó en el año 2017 por una trabajadora, ¿vale?, de una pastelería que vivía una situación complicada, ¿vale?, que voy a resumir de dos maneras. La primera era una problemática laboral, de lo que coloquialmente podríamos resumir como explotación laboral, ¿vale?, y por otro lado refería que estaba viviendo una situación ahí en la intimidad del obrador que se podía catalogar como un presunto de acoso sexual en el trabajo, ¿vale? Digo presunto porque no me quedan más narices, aunque tenemos bastante claro qué fue lo que pasó ahí dentro. ¿De acuerdo? Bien. Ella en ese momento está de baja y acude al sindicato de la CNT de Gijón en aquel momento, pues porque necesita asesoramiento y no se ve con capacidad para seguir en esa empresa y además de deber un montón de pasta. Bueno, hay una situación ahí bastante compleja y el sindicato pues lo que hace es cerciorarse de qué es lo que está pasando y actuar, ¿vale? Pues actuar, ponerse en contacto con la empresa, iniciar un proceso de negociaciones. ¿Qué pasa? Las negociaciones no siempre van y cuando falla la negociación pues tú tienes la opción siempre de la movilización, de la presión, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que nosotras vamos haciendo. Y resumiéndolo de manera muy resumida, aquello empieza a convertirse o a caer una cascada de denuncias que nos caen a diferentes personas desde militantes de la CNT hasta el vecindario del barrio, hasta 35 denuncias, ¿vale?, de las cuales salimos absueltas en 34 de ellas y luego hay una de la que no salimos absueltas, que es por la que estamos condenadas y que da lugar al famoso caso, ¿vale? Bueno, el caso es que eso, digamos, empieza
hablando de manera coloquial, a liarse un poco el asunto y acaba provocando que en el año 2021 se nos procese y se nos condene a 3 años y medio de prisión. ¿Por qué? Porque entienden que durante lo que era ese conflicto laboral hubo una serie de gente que no actuamos como sindicalistas de la CNT, sino que nos comportamos al margen, una serie de criterios que dan ellos, que en fin, y que lo que estuvimos haciendo fue, por un lado, obstruir a la justicia. Por las negociaciones que tuvimos, pues impedimos que hubiera una acción plena y de la justicia, y por otro lado, o que tratamos que no hubiera una acción plena de la justicia, y por otro lado porque coaccionamos. Coaccionar, pues en el lenguaje coloquial, para que lo podáis entender más claramente, sería como una especie de extorsión de andar por casa. O haces lo que yo te digo o vas a tener esta serie de problemas. Y eso es a lo que nos condenan. Un delito de 2 años y por otro lado un delito de 1 año y medio, que es en lo que estamos ahora. Esta explicación es claramente insuficiente, pero es la única que nos va a permitir irnos a comer a todos a casa. Y sobre esto que nos has explicado, ¿cuánto tiempo más o menos ha durado el proceso judicial o cuánto está durando? Porque es un proceso igual un poco largo y tal. El proceso judicial nuestro empieza en el caso de la Suiza, porque ya habíamos tenido proceso judicial previo por otras cuestiones. Empieza en, no sé si es abril, finales de abril de 2017. A lo mejor es principios de mayo, pero yo juraría que es finales de abril de 2017. Y ahora mismo sigue sin finalizar, entre comillas. Finalizar está finalizado porque se va a ejecutar la sentencia, pero no se ha ejecutado y y el Tribunal Constitucional nos ha dado ya una respuesta de que no nos admite recurso. Lo que pasa es que nosotros vamos a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con lo cual realmente no ha finalizado, ¿vale? Digamos que a nivel español sí ha finalizado en el sentido de que se nos puede ejecutar la sentencia y, por ejemplo, se nos podría meter en la cárcel si llegara el momento, pero el proceso judicial va a seguir en Europa. Es decir, que llevamos 7 años y medio de proceso. Y por cómo abundan las cosas, pues es posible que nos metamos en 10. Y en estos 7 años de proceso, lo que se os acusaba al principio, en plan, ¿la opinión ha cambiado un poco? Al principio era la sentencia como más dura y luego conforme han ido pasando los años han salido cosas que han hecho que sea menos, ¿o todo ha seguido igual que desde el principio? A ver, ha seguido igual, aunque he de decir, nosotros en el juzgado de primera instancia, que nos condena en el año 21, en junio del año 21, nos condena a 8 personas. Y luego la audiencia provincial, en el año 22, lo rebaja a 6. Pero absuelve a 2 personas, pero los términos de la sentencia siguen siendo los mismos. Es decir, fueron 3 años y medio, 150.000 euros de indemnización y 18.000 euros de multa, siempre. ¿Vale? Y los términos de la sentencia siempre los mismos, salvo que se sacó a 2 personas en un momento determinado. Yo, por ejemplo, mido cómo va el conflicto en cómo era el guaje mío, que apenas caminaba, y cómo es el guaje mío ahora, que me baja por el pan solo. Además de que durante el proceso se absolvieron a 2 personas, ¿la sentencia es la misma para todos los acusados o cada uno tiene una diferente? Es la misma. O sea, los motivos que dieron para a esas 2 personas dejarlas absueltas, ¿no había motivo claro o como...? Mira, ahora tendría que volver a leer la sentencia de la audiencia provincial, que son 20 y pico páginas, pero bueno, lo sacan porque lo sacan. Bueno, te voy a ser claro por qué lo sacan. Lo sacan porque no son de Gijón, ¿vale? A nosotros se nos condena que esto es un conflicto que se circunscribe o pretende circunscribirlo a la CNT de Gijón. Y entonces, 2 de las personas que se condenan en primera instancia no son personas que vivan en Gijón. Uno vive pues a 30 kilómetros de Gijón, bueno, a 30 sí, hombre, a 15 kilómetros de Gijón, en La Felguera, y otro, bueno, estaba por aquí de paso. Entonces, lo sacan, pero sin más. Vale. Es simplemente porque no son de Gijón, porque se trata de circunscribirlo todo a un grupo extorsionador de Gijón. Y claro, 2 que no son de Gijón, pues ya como que te jode el grupo extorsionador, sobre todo cuando uno está de paso. A ver, a escala emocional. Lo primero, tenemos que tener en cuenta que somos 6 personas, ¿vale? Entonces cada uno lo lleva de diferente manera. Luego tenemos que tener en cuenta que son también, pues eso, casi 8 años. Etapas pasa cada uno. Pues ¿cómo afecta? A ver, primero, hasta que tenemos la sentencia, el juicio, vamos a decir, abril del 21, hasta que tenemos el juicio, no creo que afecte demasiado, ¿vale? Sí que te afecta en etapas porque tienes mucha tensión. Claro, tú date cuenta tener hasta 35 denuncias.
tienes una presión ahí y bueno, y luego más cosas que no son objeto de esta entrevista, pero bueno, nosotros en aquel momento que teníamos una acción sindical bastante, voy a decir, tipo apisonadora. Luego, a partir de ahí, de que vas teniendo el juicio y sale mal ese juicio y luego empieza todo a salir bastante mal, evidentemente pasas por diferentes etapas. La primera etapa que pasa siempre, que es cuando te llega una sentencia, es el hostiazo, el bajón anímico, ¿vale? Pues, por ejemplo, el día de la primera sentencia, bueno, como era más o menos esperado, porque sabíamos quién nos juzgaba y sabíamos cómo iba el asunto, bueno, yo era bastante optimista, pero entraba dentro de lo previsible y bueno, nada. Es un golpe, pero sin más. El día, por ejemplo, que la audiencia provincial te dice que no, es un día que, ese día no, al día siguiente, a mí, por ejemplo, me dio un bajón de un par de días. El mismo día no, porque automáticamente pues tienes que ponerte a hablar con la prensa, reuniones, compañeros, organizar una campaña, pero al día siguiente llegas a casa de noche, baja la tensión, baja la energía, y al día siguiente cuando te levantas estás reventado y sin ánimos. Y cuando nos llega la sentencia del Supremo en este mes de junio, pues eso te pasa igual, pero son varias semanas. Y a mí, pues desde el 20 de junio hasta pues un mes chungo. Tienes momentos buenos, pero es un mes chungo. Y el de mis compañeras, igual. Y luego ahora que nos pasó lo del Constitucional, pues ya no te pasa nada, porque son 10 minutos. Porque también, pues, nada, otra más, ¿qué más nos da? ¿Vale? Luego también tienes momentos buenos, pero sí que es verdad que la vida, hombre, pues te marca un poco el carácter. Aunque quieras que no voy a decir, a mí no me ha impedido hacer nada en mi vida, o sea, probé unas oposiciones con esto, pero sí que siempre lo tienes presente para algunas cosas, ¿no? Yo recuerdo que hace 2-3 años teníamos aquí una huelga muy chunga con una contrata de Amazon y la huelga no funcionaba y había que empezar a ponerse a hacer sabotajes y claro, pues para hacer sabotaje siempre faltan manos y tú no puedes ir porque te pillan haciendo un sabotaje, pues hostia, una condena con otra condena y ya no te libre de la cárcel ni Dios, ¿no? Entonces sí que te marca porque siempre lo tienes presente, ¿no? O hostia, tengo que hablar con un empresario, a lo mejor en otro momento iría a hablar con él y llamaría a la puerta directamente para que no me esperase. Vaya, pues ahora tengo que llamar por teléfono. O a lo mejor no tengo que ir yo, pues por estas circunstancias. Entonces sí que lo tienes siempre presente y de alguna manera te marca. Respecto a cómo se ha sentido a escala emocional, también las personas afectadas se han sentido apoyadas o más bien rechazadas por la sociedad. Es decir, ¿la sociedad ha entendido el caso, lo apoya o por el contrario hay personas que no llegan a entenderlo y están un poco en contra? La sociedad es grande y compleja. Entonces, siempre encuentras de todo. Vamos a ver. Nosotras desde un principio, cuando empezamos con este caso, en lo que era el barrio del Llano, sobre todo, ¿vale? Teníamos un apoyo total, ¿vale? ¿Dónde no tenías apoyo? Bueno, pues tenías apoyo en gente que no es tu amiga. La policía, que nunca es amiga. La judicatura, que casi nunca, que coño, nunca tampoco es amiga. Y en los medios de comunicación que genera, sobre todo los que son más de ámbito local, regional, ¿no? Porque luego a nivel estatal hay medios de comunicación de diverso tipo, pues aquí no es como allí en Cataluña, que tenéis pues desde La Vanguardia hasta La Directa o El Nacional, o que hay diferentes sensibilidades. Aquí no. Entonces escuchas a muchos periodistas hablar de fake news, desinformación, las redes sociales, que las redes sociales son, el TikTok es malísimo, Instagram es malísimo, X Twitter es malísimo, supongo que Blue Sky empieza a ser malísimo también, pero no es por nada. Lo peor que hay en este país son las televisiones y la prensa. Y yo lo puedo decir porque lo viví. Y no solo porque no lo haya vivido, es decir, cuando uno hace un ejercicio un poco crítico y dice, bueno, yo ya sé que cuando estoy en Instagram o cuando estoy en Twitter me voy a encontrar un montón de mierda, pero sé que es lo que hay. Tengo que aprender a discernir una cosa de la otra. Se supone que cuando leo un periódico leo una cosa imparcial. Pues bueno, ahora que estamos aquí solo 3 personas y una polla con una olla, tú ahí lo que te encuentras es gentuza, ¿vale? Cuando digo gentuza es que aquí siempre se dice que los periodistas contrastan información. Ellos nos reconocían a nosotros que ellos pues que no contrastaban la información porque así vendían más periódicos. Ellos contaban la versión de un lado, luego tú ibas a exigir derecho a réplica, contaban la versión de otro lado y así vendían más periódicos. ¿Labor de periodismo? Ninguna, pero bueno. Y luego tienes que leer, que yo como leo la prensa todavía porque ya tengo canas, entonces leo la prensa, tienes que leer editoriales en los que hablan de la desinformación, las fake news y la labor del periodismo. Y lo único que, bueno, no digo nada. El caso... No obstante, a pesar de eso, siempre hemos contado con apoyo, ¿vale?
¿Nos hubiera gustado contar con más apoyo? Hombre, cuando te encuentras en una situación de estas, pues nos hubiera gustado contar con más apoyo. Pero las últimas movilizaciones que ha habido en Asturias, cuando esto empieza a coger un eco fuerte, hay que tener en cuenta que después del COVID la movilización en general bajó muchísimo. ¿Vale? Costó muchísimo que la gente volviera a salir a la calle, lógico, o sea, a protestar, quiero decir, lógico y normal. ¿Vale? En Asturias hay dos cosas que están juntando gente. La primera, las manifestaciones del feminismo del 8M juntan, o sea, eso es una marabunta de gente, como en todos lados, y luego esto, con cifras mucho más modestas, pero podemos decir que tras las movilizaciones feministas, el caso de la Suiza es lo que más moviliza en Asturias. Y hombre, yo creo que es decir bastante, además en una sociedad como la asturiana, que es una sociedad muy envejecida, no es como Cataluña, por ejemplo. Aquí somos 1 millón de habitantes y muchos son muy viejos, ¿vale? Entonces cuesta más sacar a la gente. Bastante contentas en ese sentido. Hombre, pues uno siempre dice, joven, si hubieran venido 1000 personas más, pero son movilizaciones muy, muy dignas, muy bien. Y yo sí sentimos apoyo social. Entonces, como conclusión un poco, ¿sí que crees que este caso ha recibido, claro, al menos en Asturias, la voz que necesita, o igual le haría falta un poquillo más de soporte por otra parte y tal? Eso de la voz que necesita, esto recibió voz, pero la voz que no era la voz que nosotros necesitábamos, porque por ejemplo en prensa, aunque bueno, luego hay que añadir matices, pero ha recibido voz, pero ha sido una voz negativa. Luego, a nivel estatal, con el paso del tiempo, sobre todo a partir de junio, cuando salió la sentencia del Supremo, y que le cogió el gancho La Sexta y el diario.es, sí que han salido cosas. A mí siempre me gustaría que saliera más. Entiendo que es complicado. Pero bueno, el hecho de que vosotras estéis haciendo este trabajo, pues es un ejemplo de que al caso se le conoce. Pues no sé, a lo mejor opera algo en especial por el que vosotras lo hayáis conocido, pero el hecho es que lo habéis conocido, supongo que lo habréis propuesto a vuestro tutor o tutora y os lo dio de paso, con lo cual ni tan mal. Que se conoce lo suficiente el caso y parece que tiene la suficiente trascendencia como para eso. O sea que creo que este trabajo es el ejemplo de que es algo que ha trascendido. ¿Consideras que este caso puede suponer un antes y un después o por el contrario es más común de lo que puede parecer? A ver, esto siempre es complejo de responder. Porque todos consideramos que los casos que nos afectan a nosotros pues siempre son más especiales que otros. Bueno, en este caso es un caso especial, eso es verdad. De hecho, como hay sentencia del Tribunal Supremo, ha generado jurisprudencia y ahora todos los juzgados de España se pueden acoger a esa doctrina del Tribunal Supremo para aplicarla en cualquier caso, ¿vale? Entonces, en ese sentido es un caso trascendente, sí lo es, ¿vale? Pero nosotras siempre decimos, la represión no nació con nosotras. La represión no va a morir con nosotras, porque esto es sustancial a la vida en sociedad y sustancial al Estado. Y por otro lado, es un caso feo y es un caso complicado, pero no es ni el más feo ni el más complicado que ha habido. Voy a recordar, no sé si conocéis el caso de Alsasu, pues muy jóvenes, la hostia. El caso de Alsasu es el caso de un grupo de chavales y chavalas que hoy día están en prisión. Porque en las fiestas de su pueblo tuvieron una pelea con 2 guardias civiles fuera de servicio. Esa pelea con 2 guardias civiles fuera de servicio fueron unos empujones y yo no sé si un guardia civil, no recuerdo, pero acabó con la camisa manchada por un calimocho, por un tirón. Como pelea, una mierda. Pero les metieron terrorismo. Y están presos todavía. Madre mía. ¿Vale? Entonces, eso es mucho más grave. Es verdad que nosotras no hicimos nada, pero esa gente lleva años presa acusada de terrorismo. No pasó nada. Entonces, hay casos y más casos que hay. ¿Vale? El nuestro es importante porque sobre todo afecta a los movimientos sociales. Porque aquí, a lo que ellos llaman obstrucción a la justicia, nosotros lo llamamos derecho de negociación, y a lo que llaman coacciones graves, nosotros lo que entendemos es que son las libertades, los derechos fundamentales que recoge la Constitución de reunión y manifestación. Entonces, claro, se pone en jaque el derecho de reunión y manifestación, y se pone en jaque el que cualquiera que quiera ejercer presión sindical, o presión por un sindicato de la vivienda, una plataforma antidesahucios, o presión un colectivo ecologista, por diferentes motivos, a un banco, a una institución o a una empresa, es susceptible, no digo que lo vaya a ser, pero hay doctrina del Tribunal Supremo que va a avalar esas condenas. Eso es muy jodido. Entonces, eso es lo especial y lo chungo en nuestro caso.
Pero hay gente que ha estado mucho peor y que va a estar mucho peor. Por ejemplo, los 6 de Zaragoza, que son 6 chavales jóvenes de 19 años, ahora hay 4, 2 no porque eran menores, pero los que son mayores de edad están en prisión por ir a una contramanifestación contra Vox en Zaragoza en el año 2019. Están presos y su caso mucho menos. Y tiene muchísimo menos apoyo, porque en nuestro caso tiene el apoyo de todos los sindicatos del Estado y de toda la izquierda, voy a decir menos el PSOE, bueno, incluso el PSOE, no lo sé, el PSOE es muy peculiar, pero desde luego todo lo que está a la izquierda del PSOE nos apoya. También, claro, esto ya es de antes, pero lo que decías sobre la prensa y todo, que da mucha noticia que no, como manipulada y todo, ¿habéis tomado algún tipo de medida o lo que sea, alguna denuncia hacia prensa, o habéis decidido como no hacer nada? Siempre exigimos el derecho a réplica. Vale. ¿Qué pasa? Y yo he tenido muchas reuniones con periodistas que nos ponían a caer de un burro. Aquí no, que cuando tú hablas con esto no hablas solo de ti mismo, hablas de una organización y de una trayectoria que tú sabes que va a ser posterior. ¿Qué pasa si yo denuncio a la prensa? Entonces la prensa no me va a sacar nunca nada. Y a lo mejor en este caso yo estoy sufriéndolo, pero me interesa que en otros casos, otras cuestiones me puedan sacar algo. Entonces tienes que tener cuidado. No los hemos denunciado. Vale. Tampoco hubiera llegado a una mala denuncia, ¿eh? Ya, es que... Una cosa es que tú sepas que hay ahí una mala praxis en el sentido de que tienes mucha jeta, y otra cosa es que eso sea denunciable y condenable. Y tuvieses que describir la cárcel en una palabra, ¿cuál utilizarías? Teniendo en cuenta que yo no he estado en la cárcel, una putada muy gorda. Y luego en una frase así tuvieras que, no sé, definirla o sea, para que sea más sencillo, en una frase, algo más largo. Pues yo creo que como algo que en términos generales, porque claro, hay mucha población reclusa, entonces hay gente a la que le hace la cárcel, estoy convencido de que hay gente que por sus circunstancias la ha hecho bien, pero creo que hace más mal que bien en general. Creo que es una institución que hace más mal que bien. Hasta aquí el capítulo de hoy. Estamos muy agradecidos de poder contar con Héctor para la entrevista de hoy y habernos resuelto todas estas dudas sobre el caso de los 6 de la Suiza. Esperemos que os haya gustado mucho y si es así no olvidéis seguiros en nuestras redes sociales y esperarnos para el próximo capítulo. Bueno, pues muchas gracias por haber participado, la verdad. Nada, a vosotros por pensar en nosotras. Que salga bien la cosa. Gràcies, Héctor. La teva història és un exemple d'una lluita necessària per a la justícia social. Ara donem pas a l'entrevista amb David Torras. Hola a tothom i benvinguts a un nou episodi de Veus Empresonades. Som Judit i Lluc i avui tractarem un tema fundamental en el món dels empresonaments, el sistema judicial. Avui analitzarem com funciona aquest sistema, des del principi on entren les acusacions fins a la decisió final, on estaria la condemna. Discutirem sobre com les decisions judicials poden afectar en aquest procés i moltes coses més. Tot això amb la col·laboració de David Torras, un expert en la matèria que ha viscut a prop d'aquesta realitat. Primer de tot, moltes gràcies, David, per estar amb nosaltres el dia d'avui. Sí, bona tarda, bé, gràcies a vosaltres per convidar-me. Ara començarem amb l'entrevista i la primera pregunta que et volíem fer és si has notat molta la diferència de les lleis des que vas començar la carrera com a advocat fins a l'actualitat. Efectivament, jo vaig acabar la carrera l'any 90, i a vegades he pensat, de tot allò que vaig estudiar, què queda? No he fet un percentatge exacte, però jo em temo que només queda aproximadament un 10%. Si ens centrem en l'àmbit penal, per exemple, l'any 95 es va canviar de dalt a baix el Codi Penal. Per tant, va ser un canvi de continguts i de manera d'enfocar el dret penal completament radical. A partir de la prova no es queda aquí. A partir de l'any 95 hi ha hagut més de 30 reformes parcials del Codi Penal. Per tant, avui en dia el dret està constantment variant. Es parla fins i tot d'una inflació legislativa, és a dir, que hi ha una quantitat de normes tal que a vegades és difícil, fins i tot quan se'ns planteja un problema, enfocar-lo correctament, desbrossar entre tota la selva de normativa quina és la que ens afecta, perquè avui en dia, a més de l'espanyola, la catalana, doncs tenim l'europea, tenim la jurisprudència del Tribunal Suprem, però també del Tribunal Suprem de Justícia de la Unió Europea. Bé, per tant, efectivament, hi ha hagut un canvi radical en aquests últims 34 anys. Sí. Ha canviat la societat en aquest context? És a dir, es nota menys respecte a l'autoritat? Si ara hi ha més enfrontament, més queixes, etc. o simplement
simplement depèn de la persona. Hi ha qui respecta menys i d'altres que més. Bé, des del meu punt de vista, jo diria que la societat en els últims 34 anys ha canviat, cadascú dirà si és positivament o negativament, però des del meu punt de vista s'ha tornat molt més individualista. És a dir, la forma d'enfocar, la forma en què tenim de comportar-nos en l'àmbit econòmic, per exemple, el canvi constant de mòbils, el canvi constant de roba, el canvi constant de sistemes operatius que ens obliguen a canviar l'ordinador, etc. Tot això s'ha traslladat a les relacions personals. És a dir, tothom sap que els matrimonis rarament, és a dir, estem parlant d'una taxa de divorci del 50%. Per tant, vol dir que aquesta idea d'estabilitat ha canviat completament. Allò que Zygmunt Bauman deia de la societat líquida, no? És a dir, que està constantment canviant i adaptant-se a les circumstàncies, perquè, entre altres motius, hem traslladat a les relacions personals les relacions econòmiques que d'alguna manera se'ns han imposat en aquest capitalisme liberal, ultraliberal que estem vivint els últims anys. Creus que el focus mediàtic en un judici pot afectar més negativa o positivament? Sí, sens dubte pot afectar. Negativament o positivament ja depèn de la part que un defensi, però és innegable que pot afectar. De totes maneres, jo crec que en tribunals professionals és més difícil, si no és que hi ha per sota mà algun interès ocult i realment s'acabin dictant sentències més que discutibles. De jutjats no professionals tipus jurat, doncs també podria influir, tot i que avui en dia es prenen moltes mesures perquè en casos que són molt mediàtics, per exemple el cas de la Guàrdia Urbana, que van fer una sèrie a Netflix, doncs el jurat estigués aïllat de tot aquest soroll mediàtic. De totes maneres són persones i òbviament poden estar influïdes. Hi ha casos on coneguts dels acusats tomen represàlies cap als jutges o advocats? A mi personalment no m'ha passat, he tingut alguna experiència desagradable, però fins al punt d'arribar a amenaces, a mi en particular no ha passat, ni tampoc tinc cap company que m'ho hagi expressat. A nivell judicial jo crec que potser en àmbits més alts de Tribunal Suprem, etc., poden haver-hi pressions que són molt subtils, i que, diguem, la gent de baix no ens n'assabentem. El que és la justícia ordinària, diria que aquestes pressions rarament existeixen. Els jutges fiscals o advocats poden accedir a alguna mena de preparació psicològica per a alguns casos? Per exemple, quan un advocat no aconsegueix deixar lliure el seu client, amenaçat acusat cap als jutges, etc. No, és a dir, això és una reclamació que s'ha vingut fent els últims anys, però si algú té problemes psicològics s'ha de gestionar ell mateix, un professional. Quan pot arribar a durar el temps des de que s'acusa algú fins que finalment es dicta sentència? Doncs depèn del tipus de delicte, és a dir, si estem parlant d'un delicte lleu, que hi ha un marge de mig any perquè se no prescriu, doncs dura això, mig any. De totes maneres, també tenim, segurament ho heu llegit, els casos de judicis ràpids, que teòricament s'haurien de fer en 15 dies i a Barcelona s'estan assenyalant amb un endarreriment d'un any i mig. Si estem parlant de macroprocessos, aleshores la instrucció s'allarga i pot durar anys. Per exemple, el cas Millet, el cas de la família Pujol, que ni tan sols tenim data de judici i fa, si no m'equivoco, més de 10 anys que dura. Per tant, és molt variable. Ens has explicat que han hagut alguns casos on has tingut experiències una mica desagradables i ens agradaria escoltar alguna d'aquestes experiències que has tingut. Sí, doncs ara mateix me'n venen al cap dues. Una, un senyor que es va divorciar de la seva dona i van venir al despatx a signar el conveni regulador i estava molt enfadat amb mi, jo no sé per què, perquè al final el divorciat era ell, jo simplement em limitava a posar els mitjans per aplicar de forma correcta la llei i que tothom sortís beneficiat o perjudicat amb la mínima mesura del possible. Bé, i aquest senyor es va posar una mica, no diré que violent, però una mica desagradable
i li vaig dir una frase que a vegades se m'acut, que és dir, miri, a la Xina hi ha 1.000 milions de xinesos i vostè per mi és un xinès més, i sisplau ja pot abandonar el despatx. Aquesta seria una, i l'altra d'un tema, això és un tema civil i un tema penal que, doncs, amb molta feina, moltes sessions, perquè era un tema de jurat, i els temes de jurat porten són molt llargs, no sempre, però en aquest cas era bastant llarg. I l'acusat, el meu client, va sortir absolt, no? Jo tampoc m'esperava que em regalés un pernil per Nadal, però se'n va anar de la sala i no em va ni saludar, és a dir que bé, em va semblar també pel resultat que va ser absolt i pel meu esforç, em penso que com a mínim saludar-me sí que ho podia haver fet. Estem arribant al final i volem acabar aquesta entrevista amb les dues preguntes que considerem més complicades. Edifici destinat a reinsertar persones. I ara una mica més difícil. Podries descriure en una sola paraula? Bé, posem un nom, si usem un substantiu, i un adjectiu. Podríem posar un hospital d'ànimes. Per què descriuries així la presó en una sola paraula? Esclar, la pregunta en remet a quina finalitat té el sistema penal, que té moltes finalitats. Una, restaurar la víctima, una altra, castigar el culpable, una altra, reinserir el culpable dins la societat, i una altra, que no és pròpiament penal, però que també s'hauria de tenir en compte, que és solucionar els problemes estructurals, perquè moltes vegades, no sempre, però moltes vegades la delinqüència prové de problemes estructurals, de pobresa, marginació, etc. Per tant, la definició d'hospital d'ànimes és una mica el reflex de tot d'aquests 4 plantejaments. Curar persones que socialment no estan integrades. Jo en dic d'ànimes perquè segurament no estem parlant purament d'una qüestió material, sinó que estem parlant d'una qüestió que afecta en gran mesura la psicologia. I fins aquí el capítol d'avui. Estem molt agraïts de poder haver comptat amb David per aquesta entrevista i impregnar-nos d'aquestes dades sobre el procés per entrar a la presó. Esperem que us hagi agradat molt i si és així no oblideu seguir-nos a les xarxes socials i us esperem en el pròxim capítol. Bé, doncs moltes gràcies i espero que us hagi servit d'utilitat les meves respostes. Gràcies. Gràcies.